Tras el declive del Imperio mongol a principios del siglo XVIII, Bengal se convirtió en un estado semi-independiente bajo los nawabs de Bengal, liderados en última instancia por Siraj-ud-Daula. Posteriormente fue conquistado por la Compañía Británica de las Indias Orientales en la Batalla de Plassey en 1757. Bengal contribuyó directamente a la Revolución Industrial en Gran Bretaña. Las fronteras del Bangladesh moderno se establecieron con la separación de Bengal y la India en agosto de 1947. Las regiones, de mayoría musulmana, conocidas como Bengal Oriental, pasaron a formar parte de Pakistán, y las mayoritariamente hindúes pasaron a integrar la India. Al promulgarse la nueva constitución de Pakistán en 1956, a Bengal Oriental se le llamó Pakistán Oriental. El pueblo bangladesí, molesto por la gran transferencia de recursos de la región hacia el centro del país y con la oligarquía militar burocrática instalada en Pakistán Occidental, reclamaba autonomía regional y procuró establecer un gobierno autónomo. En reacción a esos reclamos, los militares pakistaníes tomaron enérgicas medidas contra civiles. El pueblo de Pakistán Oriental, que pasó a denominarse Bangladesh, declaró la independencia, inició un movimiento de resistencia armada y formó un gobierno en el exilio, en India, con el jeque Mujibur Rahman como presidente. En diciembre de 1971 expulsó a las fuerzas de ocupación y un año después adoptó una constitución que establecía una democracia parlamentaria. La democracia, la laicidad, el socialismo y el nacionalismo fueron declarados principios básicos del Estado y se nacionalizaron las grandes industrias, bancos y compañías de seguros. Sin embargo, el reto de sanear una economía destruida por la guerra y plagada de problemas resultó excesivo para el gobierno de la Liga Awami y para sus inexpertos líderes. En poco tiempo, el fervor nacionalista desapareció y dio paso al descontento generalizado y al surgimiento de movimientos políticos armados. En diciembre de 1974, el gobierno declaró el estado de emergencia nacional. Se suspendieron los derechos civiles fundamentales, se proscribieron los partidos políticos y se prohibió la actividad sindical. El único partido que permaneció fue el Bakshal, integrado fundamentalmente por los miembros de la Liga Awami y los comunistas prosoviéticos. Los periódicos fueron cerrados y una nueva ley de prensa prohibió toda opinión opositora. La gradual islamización de la política llevó a que, en 1989, una enmienda constitucional declarase al Islam como religión oficial. Según la Constitución, una mujer solo puede heredar la mitad de lo que hereda su hermano. En la práctica, esta fracción va a dar manos de su esposo o es guardada como dote. Las feministas bangladesíes aseveran que las mujeres son tratadas como bienes y no como individuos, ya que pertenecen a sus padres en la infancia, a sus esposas en el matrimonio y a sus hijos cuando alcanzan la vejez. Su trabajo en los hogares y cosechas no es incluido en las estadísticas de producción oficiales y el divorcio, que es prerrogativa de los hombres bajo la ley islámica, puede obtenerse con facilidad si la productividad de la mujer decae. Sheikh Mujibur Rahman, nacido el 17 de marzo de 1920 y muerto el 15 de agosto de 1975, fue un político bengalí y el líder fundador de Bangladesh, considerado el padre de la patria. Encabezó la Liga Awami y fungió como primer presidente de Bangladesh y, más tarde, se convirtió en primer ministro. Es popularmente conocido como Sheikh Mujib y con el título honorífico de Bangabandhu, amigo de Bengala. Hablando un poco de la historia de Bengal, si regresamos el tiempo a periodos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Bengal aún era parte de la India, a principios de 1942, Japón le había dado un fuerte golpe al Reino Unido al ganar en la batalla de Singapur. Esto permitió la invasión de Birmania por parte de los nipones. Esta colonia era una importante región agricultora y exportadora de alimentos hacia las distintas zonas del imperio, en especial a la India. El grueso del contingente militar británico se encontraba en el norte de África, batallando contra Wehrmacht y las fuerzas italianas. Por esta razón, las reservas de alimento de la India fueron enviadas para aprovisionar durante meses las tropas ubicadas en Oriente. Posteriormente, un ciclón devastó la costa oriental de la India, arrasando con las cosechas y con los pocos víveres que quedaron almacenados. El gobierno de Londres debía de responder a esta emergencia enviando recursos para la población afectada, pero esta decisión impactaba directamente a las tropas e impediría el avance exitoso de la campaña militar en Libia. En Bengal, los ingleses provocaron un genocidio y hoy en día nadie habla de ello. Winston Churchill, ex primer ministro británico en 2 periodos,
de 1940 a 1945 y del 51 al 55, era un hombre considerado optimista, un gran líder, un hombre de mucho carisma. Sin embargo, la historia nos dice que detrás de esta fachada luminosa se encuentra una oscura verdad. Churchill llevó a cabo una estrategia económica y política militar en Bengal, India, durante la Segunda Guerra Mundial, que provocó una hambruna que terminó matando a millones de personas. Este tema no es recurrente en los libros de historia ni es recordado como hecho controversial. Sin embargo, vale la pena hacer una revisión del mismo para dar a conocer uno de los hechos más crueles y lamentables de la historia mundial. Sobre todo, lo que provocó esta hambruna fue la decisión de Churchill de hacer llegar la mayoría de granos y víveres a sus soldados hasta Oriente Medio y Egipto, donde se hallaban defendiendo el canal de Suez de los ejércitos de Italia y Alemania, dejando de lado a la población civil, la cual se quedó prácticamente sin alimento. La situación de Bengal era crítica. La escasez de alimentos llegó al punto de que incluso se informaron casos de canibalismo. Decenas de miles de familias murieron de inanición. Poco a poco, las aldeas y ciudades se fueron llenando de cadáveres putrefactos y sin recoger, al igual que enfermedades como el cólera, tifus o disentería, que se expandieron sin control llevándose millones de vidas. El holocausto que Churchill causó en la India y la muerte de aproximadamente 3 millones de personas a fuerza del hambre es un hecho que hoy en día nadie recuerda porque claramente la historia la escriben los vencedores. Además, el gobierno inglés decidió adueñarse de todo medio de transporte que pudiera llevar alimentos a las comunidades de Bengala, tales como camiones, autos, motocicletas y hasta elefantes de carga. Aunado a ello, los dirigentes ingleses se adueñaron de diversos campos de cultivo de arroz para convertirlos en pistas de aterrizaje. Las protestas ante tal injusticia no se hicieron esperar por parte de la población civil, y grupos políticos molestos ante esta decisión que estaba matando a la población iniciaron revueltas que fueron aplastadas por los soldados ingleses de manera violenta, provocando la detención de más de 60,000 personas y la ejecución de unas 2,500. Pacifistas como Mahatma Gandhi luchaban porque la población obtuviera no solo la independencia de Inglaterra, sino los alimentos necesarios para su sobrevivencia. Los víveres no solo eran destinados a los frentes de guerra, sino que otra parte iba directamente a Inglaterra para alimentar a la población de las grandes ciudades. Se estaba provocando en Bengal una hambruna de proporciones colosales. Churchill, cruel y déspota, dijo sobre esta situación y los indios que era una raza débil, que se había reproducido en exceso y que ahora tenían que pagar las consecuencias de verse en escasez por su sobrepoblación. Y añadió: las peores personas del mundo, después de los alemanes, son los indios. Los alemanes y japoneses criticaban lo que estos hacían y justificaron de esta manera la guerra contra ellos. No les quedó más remedio a los altos mandos ingleses que comenzar la repartición de víveres en Bengal, por más que la presión mediática se estaba presentando más que su iniciativa propia. Algunos países como Australia y los Estados Unidos, además de algunas naciones latinas, enviaron alimentos a la India como una ayuda ante la desesperada situación de sus habitantes. Fue en 1944 cuando oficialmente la situación comenzó a estabilizarse en favor de la población india. Batallas y enfrentamientos principales del proceso de independencia. La Operación Reflector fue el ataque sorpresa del ejército de Pakistán contra las posiciones del partido Awami y sus simpatizantes en Pakistán Oriental, el 25 de marzo de 1971. El objetivo era eliminar a los líderes nacionalistas bengalíes y reprimir el movimiento separatista. El ataque causó miles de muertos y heridos entre la población civil y provocó el inicio de la guerra. Proclamación de independencia. Fue el anuncio del nacimiento del Estado soberano de Bangladesh, hecho por el líder del partido Awami, Ziaur Rahman, el 27 de marzo de 1971, desde una estación de radio clandestina en Chittagong. El mensaje fue transmitido por otras estaciones y difundido por todo el país y el mundo. El mismo día se formó un gobierno provisional en el exilio en Calcuta, India, encabezado por Tajuddin Ahmad. La batalla de Boira fue el primer combate aéreo entre las fuerzas aéreas de Pakistán e India, que tuvo lugar el 22 de noviembre de 1971, cerca de la frontera entre ambos países.
La batalla terminó con la victoria de la India, que derribó 4 aviones pakistaníes sin sufrir bajas. Este hecho marcó el inicio de la intervención militar directa de la India en la guerra. La batalla de Longuevala fue una batalla terrestre entre las fuerzas armadas de Pakistán e India, que se libró entre el 4 y el 7 de diciembre de 1971, en el desierto del Rajasthan. La batalla fue una derrota para Pakistán, que sufrió numerosas bajas y pérdidas materiales frente a un contingente indio muy inferior en número, pero mejor posicionado y apoyado por la aviación. La rendición de Dacca fue el acto final de la guerra, que se produjo el 16 de diciembre de 1971 en la capital de Pakistán Oriental. El general Niazi, comandante en jefe del ejército pakistaní en el este, firmó la rendición incondicional ante el general Aurora, comandante del ejército indio en el frente oriental. Con este hecho se puso fin al dominio pakistaní sobre Pakistán Oriental y se reconoció la independencia de Bangladesh. Acuerdos que se lograron. La independencia de Bangladesh fue reconocida por varios países y organizaciones internacionales tras el fin de la guerra. Algunos de los acuerdos que se lograron fueron: el Acuerdo Simla. Fue un tratado bilateral entre Pakistán e India firmado el 2 de julio de 1972 en Simla, India. El acuerdo estableció los principios para las relaciones pacíficas entre ambos países y para la solución de sus disputas pendientes. También reconoció la línea del cese de fuego como la línea de control efectivo entre los dos países en Cachemira. El acuerdo tripartito fue un acuerdo trilateral entre Pakistán, India y Bangladesh, firmado el 9 de abril de 1974 en Nueva Delhi, India. El acuerdo resolvió algunos asuntos relacionados con la guerra, como el intercambio de prisioneros y civiles detenidos, el reconocimiento mutuo y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Consecuencias. La independencia de Bangladesh tuvo varias consecuencias para el nuevo país y para la región. Algunas de ellas son: democracia parlamentaria. Bangladesh adoptó una constitución que establecía un sistema democrático basado en el parlamentarismo y el secularismo. Sin embargo, la democracia fue interrumpida por varios golpes militares y estados de emergencia, que generaron inestabilidad política y violaciones de los derechos humanos. La democracia se restauró en 1991, pero desde entonces ha habido episodios de violencia electoral, corrupción y autoritarismo. Actualmente el partido gobernante es la Liga Awami, liderada por la primera ministra Sheikh Hasina, hija del fundador de Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman. La independencia de Bangladesh afectó las relaciones entre Pakistán e India, que ya eran hostiles por el conflicto de Cachemira. La guerra de 1971 fue la tercera entre ambos países desde 1947 y supuso una derrota humillante para Pakistán, que perdió más de la mitad de su población y territorio. Desde entonces, Pakistán e India han mantenido una rivalidad nuclear y han librado otra guerra en 1999. En conclusión, el proceso de colonización e independencia de Bangladesh fue un episodio complejo y dramático de la historia del sur de Asia, que marcó el destino de millones de personas. Bangladesh fue colonizado por los británicos desde el siglo XVIII hasta 1947, cuando se creó el Estado de Pakistán. La independencia de Bangladesh supuso la creación de un nuevo estado en el sur de Asia, con una identidad nacional basada en la lengua y la cultura bengalí. Bangladesh es el octavo país más poblado del mundo, con más de 160 millones de habitantes y el tercero más poblado de mayoría musulmana, después de Indonesia y Pakistán. Su capital es Dhaka, una de las ciudades más densas y contaminadas del mundo. La región tuvo que enfrentar numerosas dificultades y desafíos para consolidar su soberanía y su desarrollo, y Bangladesh hoy en día es un país con una gran diversidad cultural, una economía en crecimiento y una democracia en proceso de consolidación.